enero 2024 y se conoció el nivel de inflación anual para el año 2023. A principios de diciembre, la noticia sobre el dato de inflación del mes de noviembre fue un balde de agua fría para algunos respecto a lo que se esperaba, o mejor dicho, se deseaba. El Instituto Nacional de Estadística de Chile informó que el IPC de noviembre fue muy superior a lo previsto, registrando un 0,7% versus el 0,2% que se proyectaba. Sin embargo, comenzando 2024 se conoció la noticia del IPC de diciembre, revirtiendo el balde de agua fría inicial a uno a tono más con el verano. El menos 0,5% hizo que la variación anual 2023 fuese un acumulado de 3,9%. Y es así que sin dudas uno de los grandes intereses de los chilenos del 2023 fue el tema económico, y dentro de este ámbito nos preguntamos en qué nivel se encuentra el poder adquisitivo, cómo evolucionó el año 2023 respecto al anterior. Como se dijo y al día de hoy, viernes 12 de enero, el dato inflacionario del 2023 acumuló un 3,9%, el año anterior, el 22, tuvo un total anual de un 12,8%. El año recién pasado se caracterizó por la moderación del alza de los precios. El ítem más sensible, el de los alimentos, pasó el 2022 de un 24,7% a un alza de un 5,2% anual para el 2023. Se notó la baja, la verdad. ¿Y qué tal si miramos un poco más atrás en el tiempo? ¿Cómo ha sido la evolución del poder adquisitivo de los chilenos? Para analizar esta situación en que todos en Chile lo podemos palpar en la realidad misma, sin embargo, mirando en perspectiva hacia atrás en el tiempo, ¿en qué magnitudes ha cambiado la situación respecto a lo que se vivía, por ejemplo, en el año 2018, hace solo 6 años? ¿Qué pasaba en esa época? ¿Qué podíamos comprar con una luca? Para los amigos de Latinoamérica y España, una luca son 1.000 pesos chilenos. Para analizar y observar el cambio que se ha producido en el poder adquisitivo en Chile, en lo que se vivía en aquellos años, lo vamos a comentar y analizar en el capítulo de hoy, acá en Secreto Financiero. En el capítulo de hoy entregaremos los datos de cuánto ha disminuido el poder adquisitivo de los chilenos desde enero del 2018, por lo que quiero pedirles su opinión respecto a si coincide con la realidad que han vivido durante este tiempo en base a la data que se entrega a lo largo del capítulo. La inflación como fenómeno monetario en este último tiempo los chilenos lo hemos vuelto a experimentar en la realidad misma. Vale decir que pasaron décadas para que en Chile la inflación volviera a ser un tema de preocupación. Para los analistas, el dato de inflación para el mes de noviembre del 2023, como dijimos, fue un balde de agua fría respecto a lo que se esperaba. Mientras que en diciembre del 2023 el dato se recibió como gran noticia. ¿De cuántos fueron los datos? Para noviembre 2023 el dato marcó un aumento de un 0,7% versus el 0,2% que se proyectaba. Y en diciembre fue de un menos 0,5% versus el 0% proyectado. La verdad, ambas cifras difieren bastante de lo proyectado versus lo real. Eso como comentario. De todas formas, nunca es fácil proyectar algo que sucederá en el futuro. Sin embargo, en estas ocasiones, las diferencias debían ser menores entre ambos, tanto lo proyectado y lo que finalmente sucede. Eso como comentario. Entonces, luego de conocer el dato anual para 2023, los analistas para Chile están ajustando la proyección del IPC en el presente año. La meta del Banco Central de Chile es bajar de un 3% para 12 meses, esto para la primera parte del año 2024. Entonces, ¿qué es lo que más subió este recién pasado 2023? El ítem que aportó en mayor medida en el IPC, sin lugar a dudas, los aranceles de educación. Este acumuló en el total del año un 11%. Una de las razones es el ajuste que se produce en base a la UF, Unidad de Fomento. Este es un tema para un próximo capítulo. ¿Qué es la UF y sus ventajas y desventajas para la economía chilena? Respecto a este ítem y mirando más atrás, desde el año 2011 en algunas instituciones educacionales aproximadamente se ha duplicado el precio del arancel mensual desde esa fecha hasta el día de hoy. Sin embargo, la subida que siempre preocupa más es el aumento de los precios de los alimentos. El 2023 el alza acumuló un 5,2%. Este ha sido uno de los grupos de consumo que más moderación experimentó, pasando de un 24,7% en el 2022 a un 5,2%. ¿Y cuáles son los bienes que más bajaron los precios este 2023? En promedio todo lo relacionado con el transporte aéreo, terrestre, los combustibles, los lubricantes, entre otros. La variación acumulada para este año ha sido un menos 2,2%.
El precio de las bencinas al día de hoy sigue muy alto, pero fue influenciado por el gran aumento de los precios que vivimos el año 2022. Los factores fueron tanto los externos como internos. De todas formas, este 2023 se estabilizó el precio de las bencinas. El segundo ítem que más bajó sus precios son los de las comunicaciones, con un menos 0,8% acumulado este 2023. Ahora, mirando un poco más atrás en el tiempo, ¿de cuánto fue la inflación del año 2022? La inflación de enero a diciembre del año 2022 fue de un 12,8%. Los bienes y servicios que tuvieron más alzas en aquel año fueron los alimentos y transportes. Respecto a las bajas, este último tiempo las comunicaciones como los planes de telefonía, sin lugar a dudas ha sido lo que más ha disminuido sus precios. Una de las razones de esto es la competencia presente en Chile en aquella industria. Ahora, es innegable que el sueldo mensual se ha visto presionado mes tras mes. ¿Y en qué cantidad el sueldo mensual ha disminuido en su capacidad de adquisición? ¿Qué tal si vemos un poco más atrás en el tiempo, digamos al pasado reciente? ¿Cuánto ha variado el poder adquisitivo de los chilenos desde el año 2018, desde enero de aquel año por ejemplo? Veamos y comparemos cómo era el poder adquisitivo en esa época. Transportemos los precios al 2018. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿cuánto se ha devaluado 1000 pesos chilenos a partir de esa fecha, enero del 2018? De la data anterior y haciendo una equivalencia de lo que rendía una luca, 1000 pesos chilenos en aquella época versus lo que rinde ahora, la disminución del poder adquisitivo ha sido un 36%. Es decir, los 1000 pesos chilenos de esa época ahora valen solo 640 pesos aproximadamente. El ejemplo con el sueldo mínimo actual, que por ley en Chile son 460.000 pesos, en términos de dólares y al cambio actual serían aproximadamente 515 dólares. Si en el 2018 alguien que ganaba ese monto, ahora equivaldría a solo 294.200 pesos aproximadamente. De esto se desprende, entre otras cosas, que cuando suben el sueldo mínimo, en definitiva es solo una forma actualizada del poder adquisitivo que tenía anteriormente ese mismo sueldo mínimo. En términos de otro sueldo, por ejemplo, 1 millón de pesos mensuales de ese año ahora valen solo 640.000 pesos, aproximadamente. 1 millón de pesos chilenos en términos de dólares y al cambio actual en Chile equivale aproximadamente a 1.120 dólares. Veamos más datos. Haciendo un resumen por ítem, la variación en este periodo ha sido la siguiente. Desde enero de 2018 a diciembre de 2023, el alza de los precios según ítems es el siguiente: alimentos 57%, salud 23%, transportes 43%, comunicaciones un menos 15%, educación un 38%. Respecto a lo que costaban los bienes en ese mes, enero de 2018, en relación al costo actual, se puede realizar el siguiente ejercicio. Si se destinaban 100.000 pesos a un determinado ítem, al día de hoy se debe destinar las siguientes cantidades. Para alimentos en enero del 2018, si se destinaban 100.000 pesos, ahora se debe gastar 157.000 pesos. El mismo gasto en salud ahora serían 123.000. Transporte 142.500, comunicaciones 85.300 y educación 138.000 pesos. Se destacan la mayor alza a cargo de los alimentos y la única baja en el costo de la vida de los chilenos ha sido a cargo de las comunicaciones. Entonces, en este ejercicio que se basa en los datos oficiales, el haber destinado a estos 5 ítems 500.000 pesos en esa fecha, al día de hoy equivale a gastar 650.000 pesos aproximadamente. Hay que remarcar que este monto es solo para estos 5 ítems, no incluimos acá un mayor gasto destinado a recreación, restaurantes, vivienda, vestuario, etcétera y etcétera. ¿Les hacen sentido estos números? Es evidente y en la práctica los chilenos lo hemos notado, sobre todo estos últimos 2 años, que nuestros hábitos de consumo han tenido que ajustarse de forma rápida y eficaz. Nos hemos visto obligados a hacerlo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál sería una solución a este fenómeno monetario que nos quita mes a mes la capacidad de consumo? La respuesta es producir más. ¿Y por qué producir? Lo que pasa es que una mayor producción es uno de los factores con el cual la inflación se contiene. Una economía cuando logra generar una mayor cantidad de bienes y servicios, dicho de forma simple y en una situación como la actual, se equilibra la cantidad de cosas versus dinero que circula. En caso contrario, cuando existe una mayor cantidad de dinero respecto a las cosas que se producen, aparece la inflación.
Se puede inferir, además, de los datos observados es que cada vez que el gobierno de turno se compromete a subir el sueldo mínimo, es obligación de los ciudadanos también exigir cuál sería la política fiscal o cuál es la meta de inflación que tendrá el gobierno, porque una cosa va acompañada de la otra. No tiene sentido subir el sueldo mínimo si al final no existe un objetivo claro para frenar la devaluación que se ve afectado ese mismo sueldo. Es una obligación de los ciudadanos exigir a las autoridades que se tracen metas claras respecto a cuál será la evaluación proyectada. Recordemos, como hemos mencionado en capítulos anteriores, que la inflación cuando se sale de control en muchos casos es causa para destruir países. Debemos comentar además que contener la inflación ha sido la prioridad número uno del Banco Central de Chile durante las últimas décadas y sobre todo en estos últimos años en el cual el fenómeno monetario se salió de toda meta y previsión, producto de los estímulos del gobierno y los políticos. Vale decir que se entregaron a razón de la pandemia, sin embargo sin responsabilidad alguna. Así que nada más me queda pedirle su opinión sobre este tema que marcará sin lugar a dudas una de las noticias más importantes del 2023 en Chile. Y si tienes un comentario escríbenos y por cierto suscríbete y dale like a este video si te gustó. Nos vemos en el próximo capítulo acá en Secreto Financiero. Chao chao.